buenas tardes a todos. El informe que las redes sociales están alborotadas, por cierto, por el informe de la señora Bachelet y el Comité Especial o el Consejo de Derechos Humanos que están en Venezuela evaluando la situación país. Pero leyendo el informe, por cierto, varias hojitas que pueden apreciar aquí, increíble, pero es lo que venimos denunciando desde hace años los venezolanos, solo que la institución Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por la señora Michelle Bachelet, indica, o mejor dicho, protocolizó la denuncia de todos los venezolanos. Sí, esa denuncia que venimos nosotros haciendo desde el año 1999 hasta el día de hoy. Cuando uno lee este informe, uno se queda, hay veces, ¿qué te digo? Impávido. Uno se queda en estado de shock de cosas que uno lee en estos informes, porque hay por ejemplo, uno de los títulos que tocan, como es el caso de los derechos económicos y sociales que tiene que gozar o que tiene que disfrutar como derecho cualquier ciudadano venezolano. Y entonces dice en uno de sus párrafos lo siguiente, que en abril del 2019 el salario mínimo es o abarca el 4.7% de la canasta básica de alimentación. Y uno dice, ¿es que acaso desde abril de 2019 los venezolanos están padeciendo hambre? Los venezolanos están padeciendo hambre desde el mismo momento que el nefasto Hugo Chávez comenzó a expropiar y a destruir todo lo que expropió, conjuntamente con los chavistas del ayer y con los chavistas de hoy que aún siguen en el gobierno. Entonces uno dice, en materia de derechos económicos y sociales, más de lo mismo. Y no suficiente con eso, dice la persona que se encargó de investigar los derechos económicos y sociales, dice que el gobierno afirmó que destina el 75% del presupuesto anual a la inversión en el área social. Coño, el gobierno dice que invierten 75% del ingreso del país para desarrollo social. Coño, no entiendo. Falso de toda falsedad. Luego hablan del derecho a la alimentación en este informe. Información verificada por los representantes de Naciones Unidas confirman violaciones al derecho a la alimentación
incluida la obligación del Estado, es decir, a través de las cajas CLAP, que no cubren las necesidades nutricionales de los venezolanos en Venezuela. ¿Nos están diciendo algo nuevo? Les pregunto a ustedes. ¿Nos están diciendo algo nuevo? No le doy importancia tampoco. El derecho a la salud, ni tocarlo, porque todos sabemos cómo estamos en Venezuela. Programa de políticas sociales. Dice, investigaron sobre las misiones bolivarianas y sus objetivos. Luchar contra la pobreza y la exclusión social. Mira esto. Las misiones bolivarianas fueron creadas para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Muy bien. ¿Qué hacen hoy? Excluyen y hay más hambre, hay más pobreza. ¿Qué función tiene? Más raspado también en la materia. Y para ustedes contar, sanciones, hablan de violaciones de los derechos de los venezolanos a tener la libertad de expresarse y el derecho a enterarse de lo que ocurre en el país. Pregunto, ¿esto es nuevo? ¿Esto no lo sabían las Naciones Unidas? ¿Esto no lo sabía el anterior comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿O teníamos que esperar que llegara Michelle Bachelet para los venezolanos enterarnos? Y las redes sociales activarse para decir entonces que la Bachelet hoy está convertida en toda una santa defensora de los derechos humanos en Venezuela, porque llegó hace una semana o unos días atrás la señora Bachelet y entonces protocolizaron este documento. Protocolizaron este documento. Y resulta ser que la señora Bachelet, hora después de haber salido de Venezuela, con su visita, donde por cierto, la señora Bachelet le dio presencia y condición institucional al usurpador, al fiscal general de la República, entre comillas, que no lo es, al presidente del TSJ, ilegítimo, le dio representatividad, al defensor del pueblo, al presidente de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, y también lo atendió. Entonces las redes sociales ahorita están santificando a la señora Bachelet porque hoy protocolizó de manera no oficial esta investigación que los venezolanos la estamos padeciendo desde hace más de 20 años. Desde que llegó el destructor del país. Sí, el mentor de la destrucción, Hugo Chávez Frías, y sus adláteres, que algunos hoy andan pasándose, tú sabes, de beatos y beatas por las redes sociales. O sea, ¿qué nos van a contar hoy de esto que ocurre en Venezuela? Que lo protocolizaron. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional Legítima, la que usted eligió, no ha podido protocolizar el documento. Y considero que no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque los Herodes
jefe de las fracciones políticas de esa Asamblea Nacional. Yo los llamo ahora los Herodes de los 4 partidos políticos principales, disque de la oposición. Esos Herodes, cuando pasaron por la presidencia de esa Asamblea Nacional, en sus distintos periodos, no se preocuparon en hacer este documento, sino se preocupaban por discutir en los puntos de orden paja, paja y más paja. Y ahora vienen a correr por las redes sociales algunos diputados hoy aplaudiendo esta protocolización de violaciones de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales. Entonces, 20 años después, ¿lo van a protocolizar? No. Me disculpan, pero yo esto no me lo trago. Venezolanas y venezolanos, la tarea es más difícil cada día. Indiscutiblemente, y voy a terminar diciendo lo siguiente, indiscutiblemente hay una persona, nada más en Venezuela, que puede institucionalmente, por decirlo así, que puede aprovecharse de este protocolo. Y eres tú, Juan Guaidó. Eres tú, Juan Guaidó. El único que te puedes verdaderamente llevar este protocolo y dirígete a las Naciones Unidas. Dirígete a las Naciones Unidas. Dirígete a la OEA, donde al menos te reconocen al embajador Tarre Briceño. Y habla sobre estas violaciones y pide lo que tú sabes que tienes que pedir. Y ojalá los partidos políticos y los Herodes, jefe de esos partidos políticos, te dejen. Dificulto, Guaidó, que tú lo hagas. Ahora lo dificulto. Antes te apoyaba abiertamente, sí, porque tenías una ruta enmarcada con los Estados Unidos y unos países que te estaban apoyando o que nos estaban apoyando. Pero hoy no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Pero te lo voy a dejar porque la historia hay que escribirla. Hay que construirla, mejor dicho. La historia hay que construirla, más que escribirla. Pero tienes una herramienta en tu mano para que te puedas dirigir a la OEA, al menos, donde te reconocen como presidente y donde reconocen al embajador Tarre Briceño, que fue el que tú asignaste. ¿Ok? Entonces, Guaidó, la tienes pues en bandeja de plata. Y déjate, por cierto, Guaidó, te estás prestando a continuar con diálogos, mandando equipitos de diálogo que todavía los hay. Se están reuniendo para armar un cogobierno ahí y después llamar a elecciones. Déjense de esa paja con el pueblo. El pueblo los va a castigar. Ese es un pueblo noble todavía. Ese es un pueblo que está apaciguado todavía. Pero cuando ese pueblo levante, no lo van a detener. Guaidó, déjate de jugar con el pueblo. Señoras y señores, muy buenas noches, buenas tardes para otros. Les habló su amigo de siempre, @12 del Patíbulo.